Reciban un cordial saludo una vez más, amigos y hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La santidad genuina. Y comienzo haciendo una introducción hablando de lo que no es santidad. Tener en cuenta y tener un conocimiento claro y conciso de que Cristo nos hizo libre del estado de pecado en la que nos encontrábamos, que esa fue su principal prioridad, podríamos decirlo, y su gran propósito, hacernos libres de la condición en la que estábamos. En primera de Pedro capítulo 1, el versículo del 14 al 16, donde nos está hablando tan claramente y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Aunque la santidad tiene que ver con el motivo del corazón, se puede estar haciendo cosas buenas y no puede ser aprobado por Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué no es santidad? La santidad no consiste en una lista de cosas que tú tienes que hacer. Cuando te imponen las cosas, ya eso no es santidad. Cuando te dicen lo que tienes que hacer y no lo que debes hacer, y te dan opción para escoger entre lo que es bueno y malo, porque Dios es tan Dios y es tan bueno que le presentó a Adán la oportunidad para escoger lo bueno o lo malo dentro de su libre albedrío. Debemos seleccionar lo que edifica el alma. Dios le dijo a Adán, te presento el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escoge y come del que tú quieras. Donde le dijo en otras palabras, eres tú el que tienes que decidir. Mas yo te digo que escojas el bien para que vivas, pero tú decides. Eso en otras palabras, parafraseando, lo vemos claramente ahí en Génesis capítulo 2, el versículo de Génesis, ahí el capítulo 2, el versículo del 16 y 17. Y para ello quiero invitarle a que leamos cuando el Señor le dice, te mando Jehová, o más bien, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La santidad no consiste en una lista de cosas, vuelvo a repetir, de cosas que tú tienes o no tienes que hacer. En eso no consiste la santidad, no. La santidad tiene que ver con principios del reino de Dios. Está muy relacionada con el motivo del corazón. Esto va más allá de lo que tienes o no tienes que hacer. Porque si fuera así el caso, podríamos mirar lo que nos dice ahí en segunda carta a los Corintios. También nos está diciendo en el versículo 7, capítulo 7, versículo 1, que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ve? Es cierto que la santidad tiene que ver con el hacer de los preceptos de Dios. Sí, es cierto. Hacer de los preceptos de Dios un estilo de vida, que a su vez pasan a ser principios para el creyente. Pero en todas estas cosas está el motivo del corazón, que es lo que indica el carácter de las cosas. Es decir, no es lo que hace lo que caracteriza el pecado, sino cuál fue el motivo que te condujo a hacer las cosas. El origen del pecado nace del motivo y de la intención del corazón.
El mejor ejemplo y el más claro lo tenemos en Satanás, que sus acciones fueron producto de qué? De su intención, de lo que nació en su corazón. Porque ahí podemos aclarar lo que nos dice en Ezequiel, el capítulo 28, el versículo del 14 al 17, cuando dice: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, puedo repetir de que aquí en Satanás se produjo, sus acciones fueron producto de su intención y de lo que nació en su corazón, que fue la iniquidad, fue la maldad. Jesús dijo, tratando el tema del pecado como intención más que como hecho, donde dijo que de la abundancia del corazón habla la boca y que las malas acciones nacen en el corazón del hombre. Lucas 6:45 y en Mateo 12:34. Según el pensamiento de Jesús, las intenciones son más determinantes para Dios en el momento de hacer juicio que la ejecución del pecado, no dejando de tener importancia para Dios la acción del pecado, porque ella determina daños que también serán tomados en cuenta en el juicio. Según la amartología, Dios no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas y cuáles fueron sus consecuencias a sabiendas de ellas. El término amartología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que se relaciona a un tratado, por lo que indica que la amartología es el tratado acerca del pecado. Esa es la amartología. Y si vamos a mirar, por decir, en las escrituras, con relación a lo que estoy diciendo en este momento, podemos ver en el libro de Proverbios, el capítulo 5, el versículo 22, cuando dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. La amartología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado, no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que ella produjo. Eso es amartología. Hacer algo, sea bueno, sea malo, sabiendo los daños que se van a producir, aún haciendo lo bueno, es premeditación y ante Dios es contado como pecado. No tanto por lo que hiciste, sino por los daños que causaste, sabiendo de antemano los resultados nocivos que ibas a tener, pero lo hiciste. Eso delante de Dios es tenido en cuenta como pecado. Debemos tener también en cuenta, valga la repetición, que aún haciendo cosas buenas se puede causar daño, porque el motivo no es correcto. Aún así, se puede causar daños. Ahí en Isaías, por ejemplo, podríamos ver, y le invito para que leamos o tenga sus apuntes y luego lee en Isaías 49:4, cuando dice: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Dios mira es
la actitud del corazón, pero también haciendo lo bueno se puede causar daños. Las escrituras registran de gentes que hicieron cosas buenas y su motivo no era correcto, porque aún de los malos motivos puede proceder buenas obras, pero nunca de un motivo correcto puede proceder cosas malas. Este fenómeno es revelado por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Ahí lo vemos en el libro de Filipenses. Él nos dice ahí, y quiero también invitarles a que leamos ahí en Filipenses el capítulo 1, el versículo 15 y 16, cuando está diciendo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Sí? Según el pasaje, el predicar el evangelio es bueno, pero su fin era malo, porque era por competencia, la lucha de poder, envidia, porque en este caso el motivo era incorrecto. Esto indica que de un motivo incorrecto pueden surgir buenas obras. El motivo incorrecto por competencia. ¿Cuáles eran los resultados buenos? Que se estaba predicando las buenas nuevas de salvación al perdido. Para alcanzar un fin acorde al motivo que se tenga, la diferencia solo la puede notar Dios, que conoce la intención del corazón. Solo Él puede dar un juicio en cuanto a el corazón. El corazón con intención buena o con intención incorrecta. El término pecado en su etimología es amartía, que indica errar al blanco. El blanco es la perfecta y absoluta voluntad de Dios, porque hay cosas que están en la Biblia que son la verdad de Dios y es absoluta, pero no es la perfecta voluntad de Dios para tu vida en el momento, porque no es lo que Dios quiere que tú hagas. Tiene que ver con tiempo, con gente, con lugar, con propósito. Por lo general se denomina pecado toda falta o toda iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, no entendiendo que hay acciones que están en total que están en total contraste con lo antes dicho, que en su apariencia no parecen pecados. Sin embargo, ante los ojos de Dios se está incurriendo en el pecado. En el libro también quiero que leamos ahí en Santiago el capítulo 4, el versículo 17, cuando dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecar indica errar al blanco, entendiendo que el blanco es el centro de la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con el propósito actual, el carácter, el deseo de los ojos, los designios, se cuentan como pecado ante Él, aunque lo que hagamos sea bueno. Ahí también en primera de Juan, también nos está mostrando Primera de Juan, le invito a que también leamos Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8, nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una de las cosas que debemos entender es que aún haciendo cosas buenas, repito, podemos quebrantar un principio de santidad, porque no es lo bueno que tú haces, sino el por qué lo haces. Observa que Dios por una mentira preservó la vida de una mujer, a Rahab, la ramera. Está ahí registrado en Josué 6, capítulo 17 al 23. Y por otra parte, por la mentira les quitó la vida a dos personas que fue Ananías y Zafira, según Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Dios en ambos casos no juzgó la mentira,
sino el motivo que tuvieron para mentir. El 99% podríamos decir que el 99% de la gente que miente lo hacen con motivos incorrectos. Sin embargo, la Biblia registra un porcentaje muy pequeño de gente que mintieron y lo hicieron con motivos correctos, como David, que se hizo pasar por un enfermo mental, haciéndose correr la baba por la barba y sacando la lengua, y de esa manera mintió y Dios no lo juzgó. Abraham mintió cuando le dijo al rey que Sara era su hermana. Mintió, sí, como el motivo fue correcto, no fue juzgado por Dios. Era para preservar su propia vida. Mientras que la mentira de Ananías y Zafira fue juzgada por los motivos incorrectos de sus corazones. En el caso de Rahab, fue justificada por la fe que tuvo para mentir. Lo vemos ahí en Hebreos capítulo 11, 31, que dice claramente que fue por la fe. Rahab aparece entre los héroes de la fe. Entre los héroes de la fe aparece Rahab. Y podríamos decir, bueno, ¿y dónde vemos esto? Tan claramente, eso está ahí, por decir, en Santiago. En el libro de Santiago nos aparece registrado este acontecimiento de cómo se especifica del por qué Dios a uno juzgó por la mentira y a otros no. Porque a unos sí y a otros no. Porque es que Dios siempre está mirando no tanto la mentira, sino el hecho, el motivo. El motivo del corazón por el cual estas personas lo hicieron, por el cual estas personas actuaron. Y con base a la actitud del corazón es que Dios viene a juzgar. Dios viene juzgando. ¿Ve? Qué importante entender todo esto, de cómo unos sí y otros no. Otro ejemplo es el de David, que no fue juzgado por Dios por haber tomado de los panes de la proposición que solo era permitido al sumo sacerdote, porque su motivo fue correcto. David no lo hizo con un acto de rebeldía, no, sino por la falta de provisión. Y está ahí registrado en 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 6, de cuando él toma de estos panes para saciar su hambre. Este acto sobre David fue relatado por Jesús en una reprensión que les hizo a los fariseos, precisamente juzgando el motivo incorrecto del corazón de ellos. En todo esto, como introducción, vamos a estar hablando en otra oportunidad sobre el motivo del corazón de una manera más amplia y profunda. Amén. Bendiciones, bendiciones.